Pero hoy vamos a ver claves para una victoria. Y vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento, en el cual se relata la vida de un hijo de un rey que fue usado por el Señor en circunstancias paradójicas, en circunstancias ilógicas. Pero Dios no actúa sobre la lógica, Dios actúa con su poder y su sabiduría, y que va en contra muchas veces de la lógica humana. Así que vamos a ir a 1 Samuel, ¿verdad? Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 14. En 1 Samuel capítulo 14, mantengan allí un señalador, algo que le indique, ¿verdad? Y tal vez vamos a ver otros textos. Si no, puede usted ahí mantener 1 Samuel 14, pero si vamos a otro texto, mantener un señalador, así no te pierdes y mantenés el hilo de la predicación. 1 Samuel capítulo 14, vamos a estar viendo el día de hoy, y vamos a ver que un pueblo dispuesto por Dios, un pueblo dispuesto y unido, va a tener la victoria del Señor. 1 Samuel capítulo 14 vamos a estar viendo el día de hoy. Y vamos a ver versículo 1, porque después vamos a ir leyendo otros versículos y vamos a estar haciendo enfoque en esos versículos, ¿verdad? Vamos a leer solamente el versículo 1 y después continuamos. Dice: aconteció un día que Jonatán, por favor ayúdenme a leer este texto, ¿verdad? En voz alta. 14:1 dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Ok, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque podemos ver en tu palabra, Señor, victorias, grandes victorias a nuestros ojos, que a ti te es fácil hacerlo, porque para ti no es difícil, Señor, salvar con poco, con muchos. Y hoy vamos a ver una de esas grandes victorias, usando a pocos pero dispuestos y unidos, Señor, a hacer tu voluntad, y cómo tú das la salvación, y cómo tú usas instrumentos a hombres que están dispuestos, Señor. Y te rogamos, Señor, para que esta iglesia también pueda ser así, y que tú toques y obres en cada uno de los corazones que están aquí, para que pueda, Señor, prestar atención a tu palabra, pueda recibirla con mansedumbre, pueda recibirla como palabra de Dios y no como palabra de hombres, y que pueda prestar suma y mucha atención. Te doy gracias, Señor, por tu tiempo, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ver claves de una victoria de Dios, claves para una victoria de Dios, ¿verdad? Claves. ¿Cuáles son esas claves? ¿Qué es lo que Dios quiere, o qué es lo que Dios usa, mejor dicho, para dar una victoria a su pueblo? ¿Son las grandes habilidades? ¿Son los grandes talentos? ¿Son la cantidad? ¿Verdad? ¿Los recursos económicos que al día de hoy la iglesia tiene? ¿Verdad? ¿Es eso las claves? ¿Son esas las claves? Hoy, qué habilidoso que soy, qué estudioso, qué gran conocimiento que tengo en todos los aspectos. ¿Es por eso que vamos a tener la victoria? ¿Es esa la clave? No, vamos a ver unas claves acá en este texto, y los cuales se basa básicamente que está la fe puesta en ¿quién? En Dios. Lo vamos a ir viendo. La primera es algo negativo, en el sentido no mirar las circunstancias, no poner el ojo en las circunstancias, ¿verdad? Obviamente uno atiende las circunstancias porque vivimos, ¿verdad? Y la circunstancia, el contexto nos rodea, pero no es ser definido, determinado por las circunstancias. Vamos a leer unos versículos anteriores a lo que estamos leyendo, es decir, del capítulo 13 a partir del versículo 19. O sea, volvemos unos versículos antes. Versículo 19 dice lo siguiente: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero,
porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Y ustedes dirán, a ver, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de Israel versus Filisteo, ¿sí? Siempre hubo un conflicto. En el tiempo de Saúl siempre hubo conflicto. Y después siguió ese conflicto en el tiempo de David. Y estos son capítulos previos a que David se levantara y matara ¿a quién? A Goliat, que era un filisteo. Bueno, antes de que sucediera eso, vemos acá que los filisteos en tiempo de guerra empiezan a usar estrategias, ¿verdad? Y en ese capítulo 13 ya había un conflicto, ¿verdad? Y Saúl lideraba al ejército de Israel y los filisteos estaban en contra de Israel. Entonces, dice versículo 20, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno las rejas de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por la reja de arado y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las guijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que en el día de la pelea, en el día de la batalla, solamente habían 2 comandantes que tenían armas de guerra, ¿sí? La estrategia de los filisteos funcionó. Funcionó porque en el tiempo de la batalla, los israelitas no tenían armas, ¿sí? Porque era muy caro. Dice versículo 21 que era muy caro. El precio era un pin por la reja de arado y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas. Es decir, es muy caro. Es muy caro para hacer ese trabajo. Y si es muy caro, entonces no lo hago. Es como cuando, no sé, se te rompe algo en casa y decís, es muy caro, me va a cobrar muy caro. No sé, electricista, o se te rompe el auto y dices, muy caro, mejor no lo hago. O el médico, o el dentista, decís, tengo que hacer este arreglo. Y es muy caro, no sé, no lo hago, ¿verdad? Cuestión es que ellos no estaban haciendo eso porque era muy caro para ellos y la estrategia de los filisteos funcionó, porque en ese momento de la guerra solamente habían 2 personas, ¿verdad? Uno era Saúl y el otro era su hijo, Jonatán. Entonces, las circunstancias en tiempo de guerra eran malas, ¿verdad? Tenían pocas armas. Es algo que no debería pasar, ¿no? Nadie quiere ir a la guerra teniendo algo de instrumento de trabajo en vez de un arma, ¿verdad? ¿Cuál es otra circunstancia? Versículo 23 dice, y la guarnición del capítulo 13, versículo 23 dice, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Quiere decir, se acercan, el ejército se acerca. Ya unos versículos anteriores decía que ya lo estaban rodeando, ya estaban cortando el paso de la ayuda de Israel. Y ahora, versículo 23, nos dice que este ejército, armado, preparado y fuerte, se acerca. Saúl no tenía mucho tiempo. Jonatán no tenía mucho tiempo. Israel no tenía mucho tiempo. Ya se acercó el ejército. Y entonces, las circunstancias se volvían más adversas. Con el agregado del siguiente, porque el versículo 1 ya lo leímos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Jonatán? Ese plan secreto que él quiere hacer, movido por Dios, movido por el Espíritu. Pero dice el versículo 2 del capítulo 14, dice lo siguiente. Por favor, ayúdenme a leer. Todos juntos. Y Saúl y la gente que estaba con él era de unos 600 hombres. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl? Estaba debajo de un granado. ¿Qué es lo que es un granado? Un árbol, ¿sí? Estaba ahí, debajo de un árbol, descansando como en tiempo de ¿qué? De guerra. En tiempo de guerra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? A un rey, el líder militar, ¿cómo?
pasivo, tranquilo, cuando su pueblo estaba en peligro, en grave peligro. Entonces él estaba ahí, no sé si fuese argentino tomando unos mates, ahí está, tranquilo, ¿verdad? Bueno, ya esto va a pasar, o esto se va a solucionar, o alguien más va a ir a pelear. Y eso fue lo que pasó, pero él estaba ahí, tranquilo. Pero ¿saben también qué es lo que vemos? Porque por el tiempo no estoy leyendo los versículos anteriores, pero vemos que Samuel le había dicho que esperara 7 días para que él viniera y ofreciese holocausto. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Porque el pueblo se le iba y él sentía la presión de que el pueblo lo iba a abandonar. Él ofrece ese sacrificio a Dios, cosa que a los reyes no le estaba permitido. ¿A quienes solamente le estaba permitido hacer holocausto, ofrecer sacrificios? A los sacerdotes solamente. ¿Sí? A los sacerdotes. Bueno, obviamente eran de la tribu de Leví. A los sacerdotes solamente. Entonces, Saúl comete pecado. Y a partir de ahí dijo Dios que ya se iba a buscar un hombre conforme a su corazón. Y ese hombre ya había sido hallado, que era David. Entonces, Saúl no confesó en ningún momento su pecado. No reconoce, solamente decía el pueblo. El pueblo. Vos te tardaste, Samuel. Vos te tardaste. No se había tardado. ¿Sí? Llegó el tiempo señalado por Dios. Pero él se apresuró. Pero acá vemos un rey que lea lo mismo. El pecado que estaba cometiendo, lea lo mismo. O el pecado que cometió, le dio lo mismo. ¿Sí? No se arrepintió, no confesaba su pecado, no cambiaba su conducta, seguía lo mismo. ¿Sí? Y estaba tranquilo, y estaba cómodo. Y acá hago paréntesis. Porque es fácil estar tranquilo. Es fácil estar cómodo. Es fácil estar, bueno, me siento, prendo la tele, agarro el celu, ¿no? Veo cosas en la compu, me distraigo, me entretengo. Es fácil estar así. Es fácil, tal vez, evadir el problema. O evadir las cosas las crisis, ¿no? Es fácil, eso es la opción más fácil. Y Saúl toma esa opción. Esperar que otro lo haga. Es fácil sentarse y ver cómo otros hacen el trabajo. O cómo otros solucionan ese problema. Es fácil hacer eso. Fácil sentarse, estar cómodo, tranquilo, dormirse una siesta. Total, hay otros que se ocupan, ¿verdad? No debe ser esa la actitud de un cristiano. La actitud de un cristiano debe ser levantarse. Debe tomar riendas, ¿verdad?, en el asunto. Con el poder, ¿verdad?, y dirección de ¿quién? De Dios. Vemos que así estaba la situación. Habían pocas armas. Los filisteos se acercaban. Israel tenía un rey que pasivo, cómodo, y en más no era piadoso. Versículo 13 dice el capítulo 14. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Bueno, ahí le está nombrando, ¿verdad? Y dice nombres. Pero uno de los nombres que más resalta, bueno, Icabod significa la gloria de Dios fue abandonada, ¿verdad? Pero también dice en versículo 3, hijo de Elí. Nombra a un personaje Elí. Este hombre, que era sacerdote, pero fue un sacerdote rechazado. ¿Por quién? Por Dios. Porque no ponía freno, no estorbaba a ¿quiénes? A sus hijos. Y como no estorbaba a sus hijos, ¿verdad?, del mal que ellos hacían, Dios le dice, por medio de Samuel, tu casa es desechada, ¿verdad? Ya no pueden estar en el servicio a Dios. No van a seguir, no van a continuar. Pero bueno, la situación espiritual estaba mal. Israel espiritualmente estaba mal. Vemos otra cosa más, ¿no? Una circunstancia aún más difícil. Y ahora, lo que Jonatán quería hacer, que era pasar a enfrentar a los ejércitos enemigos, se le complicaba, ¿no? Se le hacía difícil.
humanamente hablando. ¿Por qué? Porque el versículo 4 y 5 dice lo siguiente. Dice, y entre los desfiladeros, por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, hay un peñasco agudo de un lado y el otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Verso 5. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro hacia el sur, hacia Gabas. ¿Qué quiere decir? Que era casi imposible, que no era seguro pasar por ahí, que es arriesgado, que es complicado, que podían perder su vida al querer tratar de hacer esa hazaña militar, de enfrentarse contra el ejército enemigo. Geográficamente era difícil, muy difícil, imposible. Pero ellos, Jonatán, no miró las circunstancias, no se quedó ahí y decir, bueno, la verdad que esto se tiene que ocupar el rey. No dijo, bueno, tengo solamente un arma y el que me acompaña es uno solo. Y bueno, nos quedamos acá. No dijo eso. No miró las circunstancias. No se desanimó por las circunstancias. Porque la circunstancia en sí no le definió. Porque él estaba, que vamos a ver la segunda clave, él estaba poniendo la mirada en otro, que es Dios. No estaba poniendo la mirada en la circunstancia, que era difícil, que era complicado, que no tenía dinero, que no tenía fuerza, o que el rey no hacía nada, ¿verdad? No. Pero la realidad es que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las dificultades, los obstáculos parecen más gigantes. Porque estamos poniendo los ojos, ¿en dónde? En las circunstancias, ¿sí? Pedro, cuando confió en las palabras de Jesús, caminó, ¿por qué? Por el agua, ¿no? Pero cuando empezó a ver la tormenta, y empezó, ¿qué? A tener, ¿qué cosa? Miedo, duda, ¿no? Y empezó a hundirse. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cambiaron la dirección. En vez de estar enfocado en Dios, en Cristo, se enfocó en la tormenta, en la circunstancia. Y eso es lo que no debemos hacer. No debemos poner nuestra mirada en lo que no tenemos, o en lo que nos falta, o en lo difícil que es, o en lo complicado que es. Sino, tenemos que hacer un lado esa mirada, cambiar de dirección y poner nuestro foco en el único, en quien debemos poner. Porque no andamos por vista. ¿Por qué andamos? Por fe. Tristemente, muchas veces caemos y andamos por vista. La Biblia nunca nos llama a negar la realidad. La fe no consiste en fingir que los problemas no existen. ¿Ok? No estoy diciendo, bueno, vamos a hacer la vista gorda y decir, Dios lo va a solucionar. No. Porque Jonatán no hizo eso. Él no miró las circunstancias, pero tenía que enfrentar al enemigo. Él iba a enfrentar junto a su paje de armas al enemigo. ¿Sí? Pero no se quedó en las circunstancias, no se quedó en lo difícil que era. Vemos eso con muchos hombres de Dios que tuvieron dificultad, grande dificultad. Yo me imagino a David viendo al gigante, casi 3 metros, y él ahí siendo un pequeño, joven, no muy experto en la guerra, en lo militar, pero sí tenía experiencia en qué, en obedecer a Dios. Y cuando veía un oso y cuando veía un león, él lo mataba. Pero él tenía la fe puesta en Dios. Pero bueno, cuando vino el gigante, no se achicó, no tuvo miedo, porque no estaba sus ojos puestos en quién, en el gigante. Vemos a Moisés, ¿no? Cuando vemos el mar, ¿y quién estaban detrás? Los egipcios. El ejército más poderoso en ese entonces estaba detrás suyo. Y ellos eran pastores, eran personas granjeras que habían sido siempre esclavas y con mentalidad de esclava. Y estaba Moisés y dice, tranquilo, Jehová peleará por quién, por nosotros, ¿no? Ve el mar, ve el ejército. Uno diría, entra en desesperación, pero no tenía la mirada puesta en las circunstancias, ¿sí? Eso es clave.
Eso es clave y es una clave, la primera clave, para obtener la victoria. Y muchas veces nosotros razonamos de la siguiente manera. No tengo los recursos, no tengo la plata, no puedo, no tengo la capacidad, no soy hábil, no soy talentoso. A mí nadie me apoyó, nadie me apoya, estoy solo. No veo una salida. O si no, decimos, nunca a esa persona a quien le hablamos de Cristo nunca va a cambiar, va a seguir lo mismo, ¿no? Y nos miramos y miramos las circunstancias. No debe ser así. Hoy debes cambiar la mirada. Hoy, ¿sí? Si estás mirando la circunstancia porque tendemos a caer en mirar la circunstancia, cambiemos el foco, ¿sí? Ahora el foco debe estar en la segunda clave, que es mirar a quién, a Dios. Poner la fe y la esperanza únicamente en Dios, no en la circunstancia, en lo difícil que puede ser, sino mirar a Dios, únicamente a Dios. Verso 6 dice lo siguiente. Lo leemos todos juntos, por favor. Dijo pues Jonatán a sus pajes de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Bueno, vemos acá, ¿verdad?, lo que dice Jonatán. Es un hombre de fe, lleno de fe. Obviamente que esta fe viene de Dios, pero un hombre que no estaba puesto la mirada en las circunstancias, sino en el Dios en quien creía. Ese Dios todopoderoso, ese Dios que hizo milagros en el pasado y que continúa haciendo milagros en el futuro, ¿verdad?, posterior a Jonatán. Ese Dios que es omnipotente, omnisciente, que es soberano, rey y señor de este universo, el creador. En ese Dios estaba puesta su mirada, la de Jonatán. Y es que la fe reemplaza a esa mirada en las circunstancias, porque si no miramos las circunstancias y nos quedamos en la nada, ¿verdad?, no significa nada. Cuando cambiamos la mirada de las circunstancias, tiene que ser ¿hacia quién? Hacia Dios. No debe ser la confianza en quién, en nosotros mismos. Decir, bueno, yo voy a salir, yo voy a poder, yo y mis manos voy a ir adelante, ¿no? Confianza en sí mismo, humanismo. El centro es el hombre, ¿verdad? Y mi poder está en mí. No debe ser así. No debe ser, la mirada de estar puesta en Dios. El enfoque debe estar puesto en Jesús, en Dios, como Jonatán lo hizo. ¿Qué es lo que hizo Jonatán? Confió en la voluntad de Dios. Confió en la voluntad de Dios. ¿Cómo confió en la voluntad de Dios? Bueno, dice ahí, dijo Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos la guarnición de estos incircuncisos. Ese era el plan. Dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. No es que estaba en duda en que Dios tenía el poder para hacerlo. No tenía esa la duda. Sino la duda era, la incertidumbre era que si es la voluntad de Dios que hiciera eso, ¿verdad? Él lo iba a hacer. Pero la duda era si Dios lo iba a salvar y preservar su vida. Porque Dios a veces te puede sanar y la voluntad de Dios puede ser muchas veces que no te va a sanar. ¿O no? Dios a veces te puede bendecir económicamente, pero no es la promesa absoluta de que Dios siempre te va a bendecir económicamente, dar prosperidad y riqueza. Dios no prometió eso. Dios prometió que te va a proveer y te va a cuidar, sí, económicamente, pero no dar abundancia o riqueza, como algunos creen. La voluntad de Dios, Jonatán no la sabía. Y es algo similar a lo que dijeron los amigos de Daniel. Dice en Daniel 3, 17 y 18: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿A quién le estaban hablando? A Nabucodonosor, ¿no? A Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque no se arrodillaron, no se postraron ante la estatua que él había construido. Y ahí se fueron los amigos de Daniel. Y dice, y si no, sepas, oh rey,
que no serviremos a tus dioses. Nunca tuvieron duda del poder de Dios, de que Dios puede librar del horno de fuego. ¡Ah! Dios puede hacer eso, tiene un poder tremendo. ¿Cómo no va a librar del horno de fuego? Eso es algo sencillo para Dios. No tiene límite su poder. Pero ellos, ¿qué estaban diciendo? Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Ellos no sabían si era la voluntad de Dios que iban a morir en ese momento. Porque la promesa de Dios no es que van a vivir para siempre, no vamos a vivir para siempre. No siempre todo será, viento en popa, ¿verdad? Todo excelente. Muchas veces vamos a sufrir. Y tal vez unos van a experimentar la muerte, como en el Nuevo Testamento. Fueron arrojados al Coliseo romano con gladiadores y leones y fueron comidos por los leones. Pero vemos que Daniel fue arrojado a la fosa de los leones y Dios lo guardó y protegió. Entonces, ahí estaba Jonatán. Estaba confiando en ¿qué? En la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizá Jehová haga algo por nosotros. Vemos aquí que no debe impedirnos hacer la voluntad de Dios, aunque no tenemos la certeza de que Dios nos va a proteger 100% nuestra vida. ¿Ok? Jonatán no es que sea milano, no es que dijo, no voy a ir allá porque yo no sé si Dios me va a salvar o no. No, él fue lo mismo, porque tenía que actuar. Si no, él no actuaba, ¿quién iba a actuar? El rey estaba ahí, cómodo con su pecado. ¿Quién tenía que tomar el liderazgo? Bueno, él se levantó por el poder de Dios, él hizo algo por el pueblo, por el bien del pueblo, por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios representaba ¿qué cosa? La gloria de Dios en la tierra, ¿sí? En ese momento. Entonces, él se levantó y confiaba en la voluntad de Dios. Si Dios me salva o no, Dios puede salvar, ¿sí? Eso no hay duda. Lo que hay duda, no sé si me va a salvar, ¿no? Y nosotros también, nosotros tenemos que confiar en el poder de Dios y hacer lo que tenemos que hacer. Si nos va bien, humanamente hablando, amén. Y si nos pasa algo en el proceso, amén también, ¿o no? Amén. Amén. Dios no siempre va a salvar en el horno de fuego, porque la muerte está. Pero Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo murió, sí, se cree que fue decapitado. Entonces, si Pablo lo dijo, tenía confianza en la voluntad de Dios. Jonatán también. Ahora, Jonatán también tenía confianza en el poder absoluto de Dios. Tenía confianza en el poder de Dios. Dice lo siguiente, en versículo 6 dice, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Verdad? La realidad es que hoy en día y siempre nuestra tendencia es mirar a quiénes, a los números, ¿no? ¿Cuántos vinieron el domingo? Y vinieron 100, vinieron 10, vinieron 2, ¿no? Y miramos los números. ¿Cuántos vinieron a la boda? ¿No? Vinieron 5.000, vinieron esto, ¿no? Siempre, muchas veces tendemos a mirar qué cosa, a los números. Como si los números en sí definirían algo, ¿no? Si es importante los números, sí, pero delante de Dios, Dios no lo limita en los números, ¿no? Dios no lo limita, y Jonatán sabía eso. No sabía, él sabía que Dios puede salvar con poco o con mucho. Él no dijo, bueno, somos 2, entonces pasa, ¿no? No tenemos los 600 hombres que Saúl tenía. No, él dijo, somos 2 y Dios puede salvar con nosotros 2, ¿o no? Dios podía hacerlo. Él sabía, Jonatán sabía de eso. Sabía que Dios no está limitado al número, que Dios puede hacer una gran obra con pocos o con muchos. Y es mejor ser usado por el Señor a que sentarse y mirar cómo otros hacen la obra. Es mejor ser, ya sea de los pocos o de los muchos, pero estar siendo usado por el Señor.
a que sentarse y mirar, no lo van a lograr, no lo van a hacer. No, mejor ir donde Dios está usando, ¿verdad? Y donde Dios va a hacer la obra. Juan, capítulo 6, vamos allí. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, versículo 5 al 9, vamos a leer. Juan capítulo 6, versículos 5 al 9. En voz alta, lo leemos todos juntos. Así me ayudan, hermanos. Dice, cuando alzó Jesús, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, Andrés, hermano Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Bueno, hasta ahí vemos que Jesús pregunta, ¿no? Y los discípulos decían, no va a bastar, ¿no? Porque estaban mirando qué cosa, la circunstancia, el número, puntualmente hablando, el número. Son muchos, no podemos. Pero tienen ahí a Dios que todo lo puede. Y viene un hombre, un pequeño, un niño. Ay, ¿qué tengo acá? Tal era la comida que para él y su familia. Pero viene y se le entrega a Jesús. ¿Y qué dice el otro? Dice, ¿qué es esto para qué? Para tanto. Bueno, Jesús multiplicó eso, ese poquito y dio de comer. Más, sobraron, ¿verdad? ¿Sobraron cuántas canastas? 12. Y esas canastas eran canastas de tamaño, de un tamaño grande, porque esa misma canasta son las que se usó cuando Saúl estaba siendo perseguido y lo descendieron en Damasco, ¿no? En un muro, ¿se acuerdan de esa historia? Descendió una canasta para que no la atrapasen. Entonces un cuerpo humano entraba en esa canasta. Miren la cantidad de panes que sobró, ¿no? Sobró un montón. Entonces vemos que Dios puede hacer grande obra, con poco o con muchos. Solamente hay disposición. Acá, este pequeño dio todo lo que tenía. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tenía en su mano? Una vara. Hizo un milagro a través de la vara Moisés. Usó un pedazo de madera, algo inservible, algo en sí, no tenía poder en sí mismo, pero Dios usó esa pequeña madera para hacer grandes milagros. Lo que tenga en tus manos, sea poco, sea mucho, si está dispuesto a ser usado por Dios, Dios lo va a multiplicar y lo va a usar. Pero ¿qué debe haber? Debe haber una disposición. Debemos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. No como dice uno, heme aquí, Señor, envíalo a otro, ¿no? Envíalo a Él, no a mí. No, acá está mi vida. Confieso mi pecado, me arrepiento, voy a ti, Señor. Esto es lo que tengo. No es mucho, pero Dios, sé que vos lo vas a usar. Y Dios hace una gran obra a través de personas así. Porque Dios no escoge lo rico, lo sabio de este mundo, lo poderoso. Dios ha escogido lo pobre, lo vil, lo menospreciado. Pero ¿qué debe haber? Disposición. Sea poco, sea mucho. Con Eliseo pasó lo mismo. ¿Qué tenés ahí? Tinajas, ¿no? Y bueno, vacías, bueno, tráela. No, hizo que el aceite abundase. Sea poco, sea mucho, llevar a Dios. Porque para Dios no es difícil salvar.
Con Gedeón no pasó lo mismo. No eran 30.000, 32.000 ahí, ¿verdad? Y se acercaron. ¿Quiénes son los que tienen miedo? Y dice, no, mayoría no tienen miedo. Se fueron. A ver, llévale el agua. A ver cómo toman agua. Y algunos toman agua de una manera que a Dios no le agradó. Y otros quedaron. ¿Cuántos quedaron? 300. 300 de 32.300. Yo soy Gedeón, es como que digo, para Dios, no te lo lleva todo, ¿no? Déjame un par más. Déjame un par más. Los otros eran como 120.000, ¿no? Contra 300, no hay relación de número. Pero Dios hizo la obra y salvó a Israel, ¿no? Con poco salvó a Israel. Entonces, la segunda clave es mirar a quién. A Dios, no mirar las circunstancias. Sea poco o mucho lo que tengas en tus manos, dáselo a Dios. Sin decir, no tengo dinero. Bueno, Dios nunca vino a pedir tu dinero. Dios vino a pedir ¿qué cosa? Tu vida, tu corazón. Entregáselo al Señor. Dios va a hacer una obra grande. La tercera clave para una victoria es procurar la unidad. Y queda muy, muy claro con lo que dice versículo 7. Dice, y su paje de armas, en el capítulo 14, el 1 de Samuel, dice, versículo 7, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues, aquí estoy, contigo a tu voluntad. Andás para adelante, yo te voy a seguir. No te voy a dejar solo. En esta voy a estar con vos. Y si la muerte nos llega a los dos. Si es eso lo que Dios puso en tu corazón, vamos, yo te sigo. Vemos que no lo abandonó, no lo dejó, ¿verdad? No lo dejó solo a Jonatán. Aunque iba a una misión, ¿verdad? Una misión, entre comillas, suicida, ¿no? Eran dos contra todo el ejército armado, ¿verdad? Del filisteo. Y tenían que ir y acompañó. Esa es la tercera clave, porque Jonatán no hizo solo el trabajo, lo hizo con la ayuda de su paje de armas. Y vamos a seguir leyendo, dice verso 8. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Verso 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos, que salen de las cavernas, donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en mano de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento, y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. ¡Wow! Solamente Dios usó a dos para hacer un gran impacto, ¿verdad?, al ejército enemigo. Hicieron un daño tremendo. Dos personas dispuestas, unidas. El paje de armas no lo dejó solo. ¿Por qué? Porque vemos que Dios no quiere que haya acá estrellas individuales, ¿no? Más que nada en la iglesia vemos eso. El pastor acá no es el héroe, o los líderes no son el héroe. Cristo es el héroe. Amén. Siempre Él es el centro. Él debe ser el centro de todo, ¿sí? La iglesia, ¿qué es lo que es? Es un cuerpo donde cada miembro unido
forma parte, ¿verdad?, de la iglesia. Y si pone en servicio su don, su habilidad, su talento, su recurso, la iglesia marchará y hará su trabajo, cumplirá su misión. Pero si hay personas que quieren ser individualistas, quieren hacer las cosas solos, o incluso no hay nadie que la acompañe, ¿verdad? Puede pasar eso. Decir, bueno, hagamos esto. Bueno, nosotros no queremos hacer nada. ¿Ustedes piensan que el servicio de ayer fueran hecho solamente Gabriel y Sandra? Y yo, o los que estábamos solamente liderando, maestros ahí? No. Toda la iglesia, ¿o no? Sí. Todos tuvieron que trabajar, tuvieron que aportar algo, ¿verdad? Si no, no se puede hacer. Es solamente una pequeña muestra de lo que Dios puede hacer a través de poco, dispuestos, pero ¿qué cosa? Unidos. Unidos trabajando para el Señor. Cristo va a ser siempre el héroe. No hay individualidades. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando llamó a los 12 y lo envió a predicar? Lo envió a cada uno. Vos, Pedro, anda por allá. Vos, Juan, anda por allá. ¿Cómo lo envió? De 2 en 2. De 2 en 2. Porque mejores son 2 que 1. Cuando envió los 70, ¿lo envió para ocupar mayor espacio uno solo? No. Lo envió de 2 en 2. Porque mejores son 2 que 1. ¿Sí? La unidad hace la fuerza, es real eso. Y es importante tener a alguien que te acompañe. Es importante tener a alguien que te acompañe. Y como iglesia, yo lo digo como matrimonio. Tengo a mi esposa, ¿verdad? Y los que están casados sienten esa bendición. Ayer leímos, ¿verdad? Y entendimos. No es bueno que el hombre que esté solo. Ya soltero, orá por una esposa, orá por un esposo. ¿Sí? Cuando llegue el momento, Dios te unirá. Y vas a ver la bendición, ¿verdad? No quiere decir que ser soltero es un calvario, ¿no? Yo también estuve soltero y no, se puede disfrutar porque siempre el centro, ¿quién será? Dios. El único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es Dios. Pero también Dios dijo que no podemos andar solos, que tenemos una compañera, esa es una ayuda idónea, ¿verdad? Amén. Entonces, es bueno, importante que alguien esté con vos. Es importante que la iglesia esté unida. Debemos estar procurando, ¿qué cosa? La unidad. Porque si la iglesia está dividida, Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. Una casa dividida va a perecer, no permanece. ¿Sí? Tiene que estar unida. ¿Sí? Tiene que estar unido como un cuerpo, que es lo que somos. Y yo le digo porque por experiencia, cuando era niño, ya lo he contado en algunas ocasiones, pero algunos no, tal vez no escucharon. Cuando era niño, yo entré en la escuela del Rubén Darío, cuando iba, me fui a lavar la cara, al baño. Me voy a lavar la cara y veo a alguien, y después de lavarme la cara voy al baño, y veo a alguien que no me quiere dejar pasar. Ya se despertó la inicia para escuchar eso. Abrí los ojos. Y no me quiere dejar pasar. Digo, bueno, a este lo regato. Nada, no pensé así de una. Pero digo, acá se va a armar, porque no sé cómo me mentalidad de niño, no me acuerdo mucho, pero ahí dije yo, acá se arma, ¿no? Y se armó, ahí se armó. Pero bueno, la cuestión que estaba ahí, y era más grande, ¿no? Era más grande. Yo voy para allá y el otro me sigue para allá. Yo voy para acá. Y bueno, después de nada, se veo ahí, pum, 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 y yo termino acá, ¿viste? Ahí. No el que la agarraba, sino el que estaba haciendo la agarraba. Y bueno, me agarraba ahí, no me soltaba, y yo decía, soltame porque te clavo. La cuestión es que me tenía ahí, no me dejaba. Y viene uno más, y yo pensaba que ese estaba ahí más, iba a saltar por mí, ¿verdad? Y yo le pido ayuda.
Y sí, ayudó, pero ayudó al otro. Eran 2 contra 1, ¿no? Y ahí yo, si hubiera sabido, pedido, ¿no?, que uno de los hermanos me hubiera ayudado, hermano Carlos, salta, vení. Hermano Pablo, ahí, que viniera a ayudarme, ¿verdad? Alguien que me diera una mano. Porque era 2 versus 1, eran más, estaban unidos, estaban fuertes. Entonces es importante tener un compañero, ¿verdad? Es importante que como hermano en Cristo estemos unidos para enfrentar las peleas de la vida, las pruebas, las circunstancias difíciles que vimos en Santiago. Porque si la iglesia está dividida y cada uno está ahí con su problemita y su problema por acá y no pide oración ni siquiera, no cuenta, pastor, estoy pasando una lucha tremenda en mi corazón, estoy pasando una lucha en mi familia, tengo esto en el trabajo, ¿puede orar por mí? La palabra de Dios dice que debemos llevar las cargas los unos a los otros, ¿verdad? Y debemos animarnos los unos a los otros. Eso hace que sea una iglesia, o muestra que una iglesia está unida. Eclesiastés dice lo siguiente: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También, si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y verso 12: y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Verdad? Entonces, vemos que la unidad hace la fuerza. La unidad, un cuerpo unido, la iglesia unida, va a ser fuerte. Va a poder hacer la voluntad y la misión ¿de quién? De Dios. Entonces, esa es la tercera clave. ¿Cuáles fueron las primeras 2? No mirar qué cosa. Las circunstancias. Tal vez estás pasando por un momento difícil en tu vida, donde no tenés plata, no tenés esto, no tenés aquello, tal vez no tenés esto, te falta esto. No importa, no mires las circunstancias. La segunda clave es mirar a quién. A Dios. Confiar en Dios. No andamos por vista, andamos por qué. Por fe. Y vemos que Jonatán lo hizo, ¿verdad? El peligro de la misión no le impidió hacer la voluntad de Dios. Dijo, vamos ahí, acompáñame, vamos. Y Dios no lo desamparó. Y es que Dios siempre va a ayudarnos, de una u otra manera. Tal vez no en la manera que nosotros pensamos, pero sí en su voluntad, siempre Él está con nosotros. De una u otra manera. Así que esas fueron las 3 claves para poner en práctica. ¿Queremos una iglesia victoriosa? ¿Queremos una vida victoriosa? Bueno, tenemos que poner en práctica estas 3 claves. Son básicas, son simples. No solamente se ve en esta historia, se ve en otras historias de la palabra de Dios. Se ve la enseñanza en la palabra de Dios del Nuevo Testamento. Que lo hagamos. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque vemos acá en tu palabra que está todo dicho, está todo claro. Queremos vivir una vida de victoria como iglesia, de que más personas se salven, de que enviemos misioneros, Señor. Nunca como iglesia hemos enviado misioneros. Si queremos impactar, Señor, a nuestra sociedad con el Evangelio, bueno, no debemos mirar las circunstancias. Ayúdanos a no mirar las circunstancias, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a poner nuestra fe en ti. Que sea que tenga poco, que sea que tenga mucho, o que sea que seamos pocos o seamos muchos, para ti te da lo mismo, porque tú puedes hablar con pocos o con muchos. Y puedes usar lo poco que un hombre o una mujer pueda ofrecerte, y lo puede hacer grande. Porque no confiamos en un Dios ordinario, sino un Dios extraordinario, que usa personas ordinarias. Y te alabamos y te adoramos, Señor, por hacernos parte de tu plan, por permitirnos usarnos.
Gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer a través de esta iglesia. Gracias, Señor, también porque si nosotros somos unidos, estamos dispuestos, pero estamos unidos, es la manera en que vamos a hacer tu voluntad, que vamos a hacer cosas grandes para ti. Porque si buscamos andar solos y hacer las cosas solos, no vamos a llegar a ningún lado. Ayúdanos, Dios, a siempre procurar y ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Te lo pedimos, Señor, grandemente, en el nombre poderoso de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, a Él te lo pedimos. Amén y amén.